Bienvenidos a Relatos Extraños. Desde que yo era pequeña, siempre me ha dado miedo estar sola en la planta baja de mi casa. Cuando nos mudamos ahí, yo empecé a sufrir terrores nocturnos. Pero lo verdaderamente aterrador que me ocurrió fue hasta unos años más tarde, cuando tenía como unos 16 años. Yo me encontraba en el estudio jugando en la computadora y mi perrita me hacía compañía. Como a eso de la 1 de la mañana, noté que mi perrita empezó a ponerse muy nerviosa y empezó a ladrar hacia una de las esquinas de la recámara. Y después de eso, la persiana empezó a moverse, pero me di cuenta que la ventana estaba cerrada y no había nada de viento. Yo me asusté mucho, así que apagué de inmediato la computadora como pude y me fui a la cocina. Esa vez traté de justificarlo, pero mi perrita seguía inquieta y entraba y salía como si estuviera buscando algo. En la cocina de mi casa hay una ventana que da a la cochera y en la noche, como está oscuro, afuera podía ver mi reflejo. Me quedé observándome unos segundos hasta que comenzó a darme un escalofrío que me invadió. Sentí que no podía moverme. Yo seguía mirando hacia la ventana hasta que pude notar como una especie de bruma con forma de mujer. Pasó lentamente por detrás de la ventana. Mi perrita en ese momento enloqueció. Se puso muy agresiva y terminó por salir corriendo de ahí. Yo la seguí, pues no quería quedarme ahí sola. Y desde ese día me da un miedo terrible. Ni siquiera quiero ver de reojo la ventana por la noche. Fue una experiencia muy aterradora para mí que me dejó marcada. Cuando yo tenía 7 años y mi hermano tenía 11, teníamos una cama de 2 pisos, una litera, y dormíamos con mis padres en la misma habitación. Así es que durante las noches me despertaba porque comencé a sentir que alguien me estiraba las sábanas. Eso siempre se lo contaba yo a mi mamá, y ella solo me decía que pues era yo pateando la sábana y sin querer la jalaba. Recuerdo que una de esas noches antes de dormir, escuché que alguien me llamaba por mi nombre detrás de la cama que daba con la pared. Sentí mucho miedo, así que le dije a mi hermano, pero él estaba durmiendo arriba y yo estaba en la cama de abajo. Él comenzó a despertarse y me dijo que tratara de no asustarme, pero eso siguió pasando. Seguí escuchando que me llamaban. Me empecé a quedar dormida, pero nuevamente volví a oír esa voz. Y yo creía que era mi hermano que estaba haciéndome alguna broma. Así que no le dije nada. Pero en ese momento, debajo de la cabecera de mi cama, salió como una especie de mano. Era algo muy oscuro. Y me seguía llamando. Me asusté tanto. Incluso grité muy fuerte y mi hermano bajó de inmediato. No alcanzó a ver la mano, pero dice que vio unos ojos debajo de mi cama y eso me seguía llamando y mi hermano escuchó esa voz también.
Me han pasado cosas muy extrañas cuando he estado sola. Una vez, tendría unos 13 años, recuerdo. Estaba jugando en mi casa y la puerta principal estaba abierta. Yo vivía en la segunda planta, así es que significa que podíamos oír los pasos de cualquier persona que viniera a visitarnos. Yo estaba jugando cuando de repente me fijé que entre el espacio que deja la puerta cuando está abierta, había alguien parado. Yo no estaba muy segura de si era alguien o solo era una sombra generada por algo. Así que seguí jugando. Luego escuché que alguien dijo mi nombre. Jolie. La voz se escuchó normal, sin malicia. Así que fui directo a abrir la puerta. Como ya se deben imaginar, no había nadie detrás. Pensé que la persona tal vez se había ido, pero yo no escuché a nadie bajando las escaleras y nadie podría haber bajado tan rápido. Cerré la puerta del mismo modo en el que estaba anteriormente y me puse en el mismo lugar donde yo estaba. Cuando volví a escuchar esa voz, pero la sombra ya no estaba ahí. Hace 4 años, mi hermano había traído a su novia a la casa para comer. Estuvimos conviviendo todo el resto de la tarde y al caer la noche, él fue a dejarla a su casa. Cuando ellos salieron, yo me fui a mi habitación, pero como a los 5 minutos, escuché la puerta de la casa, pero no escuché el portón. Así es que, pensando que era mi hermano, me asomé y le pregunté si había olvidado algo, pero no hubo ninguna respuesta. Una vez más pregunté si pesaba algo, pensando que a lo mejor no me habían escuchado, pero no recibí respuesta. Salí al pasillo, pero vi que la habitación de mi hermano estaba cerrada y su carro no estaba enfrente. Con mucho miedo de que alguien hubiera entrado, le llamé a mi hermano y le pregunté que dónde estaba. Y me dijo que estaba en casa de su novia, pero que ya iba de regreso. Me notó muy nerviosa y dijo que no iba a tardar. Cuando él llegó le comenté todo lo que había pasado, que pensé que habían regresado por algo, pero que no lo había visto. Mi familia está llena de médicos. Mi madre, mis tíos, mis primos e incluso mi hermano. Bueno, él es el más grande de los nietos de mi abuelita y ya está en 5º año de medicina, por lo tanto no vive con nosotros, sino que renta en un lugar cerca de su escuela. Por otro lado, mi madre es enfermera y trabaja en el turno nocturno 3 días a la semana. Así que mi papá y yo nos quedamos solos esas 3 noches. Mi papá es maestro psicopedagogo, entonces él trabaja en una escuela a unos 40 minutos de mi casa. Yo siempre he tenido cierta atracción a lo paranormal. Mi familia ha vivido muchas experiencias, pero en lo personal nunca había vivido una tan extraña. Llevo ya 5 años durmiendo sola en un cuarto enorme, literalmente, ya que mi hermano y yo compartíamos cuarto, así que es relativamente grande la habitación. Esto no me molesta,
y me he acostumbrado a estar sola. Bueno, desde siempre. Voy en tercer año de bachillerato y estaba en temporada de exámenes, así que me habían dejado muchas tareas y proyectos. Eran como las 12:30 de la noche, cuando después de toda una semana de haberme dormido a las 3 y despertar a las 6 de la mañana, decidí dejar lo poco de trabajo que me faltaba y terminarlo en uno de los módulos libres que tenía el otro día. Me despedí de mi papá, que estaba enviando un trabajo, y él me dijo que dormiría en unos 10 minutos. Mi madre trabajaba y, como era entre semana, mi hermano no estaba, ya que solo nos visitaba sábados y domingos. Estaba tan cansada que me fui a dormir, pero hacía demasiado calor, tanto que mi cobija la coloqué en la cama de mi hermano. Y bueno, esto es algo curioso de mí, pero no puedo dormir si no hay una cobija, alguna almohada, algún peluche a la orilla de la cama. De lo contrario, me da miedo caerme. Y para mí es necesario abrazar algo mientras estoy durmiendo. En fin, solo dejé la cobija enrollada como un churro en la orilla de la cama. Y la abracé y me quedé profundamente dormida de inmediato. Aquí es donde empieza lo raro. Entre el sueño me empecé a sentir sofocada. Sentía que estaba ardiendo, que me quemaba, y me sentía empapada en sudor. Entre el sueño me di cuenta que ya no estaba abrazando nada, así que supuse que la cobija se había caído. Adormilada bajé la mano y torpemente busqué la cobija en el piso, pero no encontré nada. Desperté y cuando me di cuenta estaba completamente tapada. Y ustedes dirán que yo me tapé, pero siempre, por más sueño que tengas, ¿recuerdas cuando te tapas o jalas un peluche o una almohada? Y yo no recordaba eso. Además, lo más extraño es que la cobija estaba completamente tendida y estirada, como si la mejor mucama la hubiera tendido. Seamos honestos, cuando estás dormido y te tapas, haces un revoltijo con la cobija y te tapas medio mal. ¿Cómo era posible que yo no me acordara de haberme tapado si estaba mi cama tan perfectamente tendida que me tuve que haber parado para hacer eso? Y aún así, era imposible porque al acostarme otra vez, arrugaría de nuevo la manta. Solo volví a enrollar la cobija y la volví a abrazar, pero no sin antes ver en mi teléfono que eran las 3:30 de la madrugada. Me desconcerté por eso. Aunque me sentí observada e incómoda, no me dio miedo en lo absoluto. Seguí durmiendo cuando en eso sentí que entraron a mi cuarto. Era un hombre alto. Solo vi su sombra, su silueta negra. Yo en este punto ya estaba despierta, pero no sabía qué hacer. No tenía miedo, pero tampoco estaba muy confiada. Lo vi acercarse y se acostó sobre mí. Era tan pesado que inmediatamente sentí ahogarme. Entonces pensé, seguramente se me subió el muerto, como dicen. Pero me di cuenta que podía mover mis extremidades. No era parálisis del sueño, porque en la parálisis del sueño no te puedes mover en lo absoluto. Sin embargo, yo podía mover mis piernas, mis brazos, mi cabeza. Pero esa cosa era tan pesada. Y en ese momento recordé que la abuela decía
que tienes que rezar cuando se te sube el muerto. Aunque sabía que no era una parálisis, comencé a rezar. La única oración que pude recordar en ese momento. Pero no lo hice por miedo, lo hice porque sentía que me estaba poniendo morada por la falta de oxígeno. Así que como pude recé. Y esa cosa se paró. Cuando lo hizo, yo pude respirar de nuevo como si hubiera vuelto a nacer. Vi cómo esa cosa se fue y me paré de inmediato. Me di cuenta que eran las 4:30 de la mañana. Sentía que aunque se había ido, me observaba desde la oscuridad. Y entonces vi que mi cama era un desastre. Había botado como si hubiera habido una pelea en mi cama. Además estaba sudando a chorros. Pero no era como la primera vez que desperté sudando porque tenía mucho calor, sino que era sudor de cansancio. Me sentía agotada, sin aliento, como si hubiera corrido un maratón. Decidí ya no dormirme, porque tenía mucho miedo de que volviera a pasar lo mismo, y me puse a terminar mi trabajo pendiente hasta que dieron las 6 de la mañana, y me cambié para ir a la escuela. «Papá», le dije, «¿me fuiste a tapar anoche? Porque déjame decirte que ni una mucama tiende también las cobijas como tú, ¿eh?» Mi papá se quedó desconcertado. Me dijo, «¿De qué hablas? Yo no entro a tu cuarto a menos que sea necesario. Después de que te fuiste a dormir, me fui yo también. Y no supe de ti hasta ahora que te levantaste. Y con este calor me sorprendió que no durmieras en la hamaca. Y a propósito, ¿por qué te levantaste tan temprano?» Solo diré que mi padre no es mentiroso y jamás me ha jugado una broma así y sería incapaz de hacerlo. No sé qué pasó esa noche, pero sí sé que fue muy extraño. Cuando tenía 14 años más o menos, a mí me gustaba mucho ir a casa de mi abuela casi todo el tiempo. Ella vivía en una casa alejada de la carretera. Y en una ocasión, por cuestiones de salud, mi abuela tuvo que irse con mi bisabuela al hospital, quedándome yo solo con mi tía. Cerca de las 9 de la noche, ella se quedó dormida, pero antes de dormir me dijo que si yo iba al baño, tuviera cuidado. Yo en ese momento no entendí por qué me lo decía, pero le hice caso. A mí me gustaba dormir en una hamaca en medio de la sala. Cabe destacar que dormir ahí era muy peligroso, ya que las ventanas y las puertas, todo estaba abierto. Llevaba unos 15 minutos en medio de la oscuridad, cuando de pronto escuché la puerta abrirse. Yo me quedé viendo, porque pues mi abuela dijo que volvería hasta el día siguiente. Y cuando solo vi una sombra que subía las escaleras. Me quedé helado viéndola. Cuando me di cuenta, ya era de día. Al parecer me quedé dormido sin darme cuenta. Y lo primero que pensé fue en preguntarle a mi tía por qué me había dicho eso la noche anterior. Ella me respondió que ella había escuchado claramente que me estaban llamando por mi nombre y la voz parecía venir del baño.